ve y entonces tiene el telómero con mayor salud, digamos, el telómero. ¿Por qué? Por la telomerasa. Entonces, se ha observado que la telomerasa se mantiene saludable con la presencia de antioxidantes. Entonces, es algo como para tenerlo en cuenta. Vamos sumando cosas dentro de la investigación para observar un poco. Bueno, estos son, digamos, estudios nuevos que se están haciendo en investigación. Para analizar el porqué del envejecimiento. Acá estaría el telómero. Bueno, y por eso entonces nosotros hablamos de, después seguramente María le va a comentar, que por qué hablamos de tantos colores, ¿no es cierto? ¿Por qué decimos, bueno, tenemos que ver qué pasa con las frutas y las verduras de distintos colores? Porque cada uno de esos colores tiene una función. En nuestra naturaleza, gracias a la cantidad de frutas y verduras que podemos cultivar, bueno, ahí tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos todo lo que necesitamos. Y si lo tenemos concentrado, mejor todavía, porque estamos entonces aportando algo que realmente nuestra alimentación no nos completa. Fíjense, por ejemplo, hay agentes, hoy en día con toda la contaminación ambiental, hay muchos agentes carcinogenéticos dando vuelta. Entonces, esos agentes tienen distintos nombres, no importa. Pero todo esto forma parte de lo que se llama complejo enzimático P450. Y esto desencadena en el metabolismo lo que se llama fase 1 y se activa. Si llega a activarse este metabolismo, entonces se desencadena el factor, digamos, cancerígeno. Pero nosotros tenemos en las plantas, tenemos la posibilidad de desencadenar una fase 2 a través de enzimas y justamente detoxifican, es decir, forman como un bloqueo para evitar que estos agentes carcinogenéticos puedan desarrollarse. Es decir que hay agentes quimiopreventivos. En este momento se está estudiando mucho pero los estudios que se han hecho hasta ahora es en animales, preventivos del cáncer. Entonces hay un componente, bueno, es este que está acá, no importa, no es el objetivo hablarles de esto, pero sí para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de los vegetales de la crucífera es el brócoli, por ejemplo. Entonces tienen estos componentes que ayudan mucho a tener estos efectos inhibitorios en estos tratamientos carcinogenéticos. Y es lo que se está estudiando, los isotiocianatos. Esto aparecen entonces como consecuencia de procesos enzimáticos en los fluorofanos, en estos brócoli, en coliflor, en todos los coles. Entonces, por lo menos para que sepamos que las plantas, a través de las verduras, de las frutas, nos están aportando cosas muy saludables. Y si nos tenemos en este caso concentrado, mucho mejor todavía. Entonces, hay inhibición de la carcinogénesis por esos isotiocianatos, pero les repito, hay estudios en ratas, no están hechos estos en el ser humano, o por lo menos no se han encontrado la evidencia en estudios realizados hasta ahora en los seres humanos. Pero bueno, se sigue estudiando también las llamadas plantas del género de Allium, que tienen que ver con el ajo, la cebolla. También acá hay mecanismos de esta naturaleza y que hay que tenerlos en cuenta. O sea que nuevamente, entonces, así como para redondear un poquito, sigamos pensando en que tenemos, gracias a este arco iris de frutas y verduras, tenemos la posibilidad de incorporar con la suplementación o con el complemento, podemos entonces incorporar todos los elementos que nosotros necesitamos para tener una vida más saludable. No quiere decir esto que vamos a hacernos un batido de todos los productos que tiene Nutrilite y lo vamos a tomar por día, porque eso seguramente nos va a traer problemas. Sí, tenemos que saber que entre elegir un suplemento que puede ser perjudicial
especialmente en el caso de los atletas, deportistas, o los jóvenes, y elegir un suplemento saludable. Y bueno, tenemos entonces en este momento los elementos para saber que estos suplementos salen de granjas distintas de los otros que se pueden crear, que son semisintéticos. Eso es importante. Segundo, también es muy importante que a veces hay determinadas patologías o enfermedades que tienen a su médico de cabecera. Por lo tanto, cuando ustedes tengan la posibilidad de ofrecerle a un paciente un suplemento, primero lo tiene que saber el médico de cabecera, que es el que va a decir en definitiva sí o no. Y eso hay que mantenerlo siempre y respetarlo. Y cuando nosotros entonces trabajamos sobre poblaciones sanas, le estamos ofreciendo algo que es sano y que no lo vamos a perjudicar. Cuando estamos trabajando con enfermos, tenemos que preguntar al médico. Porque entonces esa va a ser la mejor manera de mantener una buena interrelación con los colegas, que a veces son duros. Yo me pongo en la posición de el colega a quien incluso le tengo que convencer para decirle, mirá que los productos son buenos, y muchas veces ellos no creen. ¿Por qué? Porque nosotros salimos de una formación muy ortodoxa, como es la medicina alopática, y a veces hay algunos colegas que no les cuesta digamos, aceptar de que la medicina es una sola. No hay medicinas alternativas, es una sola. Nosotros conocemos un pedacito de la medicina que es la alopática, pero después está la otra. Cuando es bien hecha, ¿no es cierto? Yo he visto esto en China, por ejemplo. Tuve la suerte de estar en China durante un mes y me di cuenta de muchas cosas. Evidentemente es milenario lo que se está haciendo, nos llevan muchísimos años a nosotros y no hacen alopatía, hacen otro tipo de medicina, que es la misma medicina, nada más que evidentemente nosotros tenemos que aceptarla. Así que bueno, creo que, a ver si algo más es esto. En definitiva creo que no hay más. No hay más. Bueno, así un poquito, ¿no? Bueno, disculpen, me pasé un poquito, pero... Toman más de 10 o 15 tazas de té y les hace muy bien porque tiene un factor antioxidante, pero nosotros de este lado, del lado de Occidente, no tiene el mismo comportamiento. Entonces a veces el que toma mucho té tiene que acompañarlo, sí, con algún refuerzo en lo que hace el hierro, porque justamente nos trae ese inconveniente. ¿Qué hay con respecto al té banchá? Tiene bastante difusión en las personas. No lo conozco. ¿Vos conocés el té banchá? ¿El té banchá? ¿No? ¿Para qué lo usamos comercializado? No, es una forma, así como el té rojo, el té verde, tiene distintos tiempos de cerrado. Claro, no. Que conserva más propiedades, pero no tengo una parte. Sí, yo no le puedo decir porque no conozco. Gracias. De nada. Se cargo ella. Buenas noches. Buenas noches. Qué atento que está. Bueno, me gustaría saber antes que nada quiénes son invitados. Bueno, bienvenidos a todos. Bienvenidos. Acá hay una silla, si alguien se quiere sentar, que está allá en el fondo. Y ahí hay otra. Y ahí hay otra. Acá ya los acomodo. Encima acomodadora. Vamos que los acomodo. Y ahí hay otra, mira. Venga, siéntense, acomódense y pónganse cómodos. Como en casa. María. Bueno, para los invitados, voy a aclarar un par de conceptos que dijo el doctor, ¿sí? Que hacen a nuestros productos. En principio, contarles que Nutrilite comienza en los años 20, su fundador se llama Carl Renborg,
Él estaba en China y lo que hizo fue comparar una población que tenía muchas enfermedades y su alimentación se basaba básicamente en grasas, sal e hidrato de carbono. ¿Les suena conocido ese tipo de alimentación? ¿Sí? Sal, hidratos, grasas. No cambió demasiado, ¿no? No, estamos asemejando, como dijo el doctor, a ese tipo de población. Y por el otro lado se encuentra con una población que se basaba su alimentación en frutas y verduras y que no tenían tantas patologías. Entonces, a través de sus estudios, de sus investigaciones, se puede determinar que justamente esas enfermedades se debían al déficit en la alimentación. Y ojo, acá hay que tener un concepto claro: alimentarse no es lo mismo que nutrirse. Porque si creemos que alimentarnos es justamente comer sal, grasas e hidratos de carbono, estamos totalmente errados, ¿sí? La realidad es que deberíamos de tomar un poco más de conciencia. No por nada hay tanta gente. Creo que la gente está apuntando a querer cuidarse y a querer cambiar hábitos. Muchas veces no sabemos cómo, porque no tenemos la formación. Tampoco nos acercamos a un profesional, por las dudas. Pero intentamos, algo intentamos, y eso está bueno, y la verdad que los felicito que hayan venido. Quizás algo se llevan y algo van a empezar a poder modificar, lo más mínimo que sea, ¿sí? Como les decía, entonces su fundador fue Carl Renborg, y él hace más de 75 años creó el primer suplemento multivitamínico multimineral. Fíjense, hace más de 75 años que está Nutrilite, ¿sí? No, perdón, los suplementos de Carl Renborg. Se continúa con su filosofía, lo mejor de la naturaleza, lo mejor de la ciencia. Y cuando hablamos de lo mejor de la naturaleza, acá voy a aclarar un par de conceptos para que queden claros. Hablamos de que en la cosecha, donde después se proviene, que nos van a proveer, ¿no?, el material para luego hacer la materia prima para hacer los productos, eso es totalmente orgánica. No se usa herbicidas, no se usan pesticidas, nada transgénico que afecte la calidad de la planta y luego termine afectando la calidad de mi salud. Porque si no, estaríamos haciendo, sería como una contrapartida, ¿no? Por un lado me suplemento, pero por el otro lado sigo incorporando sustancias químicas. ¿Qué hace que yo no le incorpore estas sustancias químicas a esa planta? Justamente lo que nombró el doctor, que es que elabore fitoquímicos o fitonutrientes. Ella los elabora para autoprotegerse. Se autoprotege del sol, de la lluvia, de las plagas. Cuanto más fitonutrientes contenga esa planta, más efectos beneficiosos vamos a tener en nuestra salud. El doctor nombró el licopeno, que está en el tomate. ¿Le suena a los hombres? ¿Sí? Que se relaciona mucho con la prevención de cáncer de próstata. Y por el otro lado, el bienestar del corazón, de la piel, ¿no?, de nuestras células. Y para aclarar cómo se utiliza este abanico, ustedes van a encontrar, vamos al licopeno, por el licopeno lo estamos haciendo famoso. Para aclarar cómo se utiliza, acá tenemos en el círculo de afuera las frutas y hortalizas del color rojo. En el círculo del medio, que es blanco, tenemos los nombres del licopeno que contienen esas frutas y verduras. En el centro dice qué efecto beneficioso vamos a obtener por consumirlos. Si damos vuelta el abanico, vamos a encontrar qué productos contienen esos fitonutrientes, ¿sí? Luego, además de seguir con la filosofía de lo mejor de la naturaleza, también se sigue con la filosofía de lo mejor de la ciencia. Lógicamente que todo ha ido evolucionando, la gente tiene otras necesidades, otras exigencias, y conjuntamente con lo que nosotros vamos pidiendo va Nutrilite, ¿sí? Gracias a su tecnología se puede extraer de las frutas y hortalizas, se desecan, se le sacan las fibras, se le extrae el agua, se obtiene un polvillo, un concentrado que luego van a realizar las tabletas, ¿sí?, los suplementos.